Bendiciones, ¿cómo están? Hace un poquito de calor, pero si se manifiesta un calor natural, el fuego de Dios que nos va también a llenar, amén. Así que, bueno, siendo un poquito vulnerable, estoy súper enferma, no me siento nada bien, pero es su gracia la que hoy día va a hablar, la que hoy día va a entregar un mensaje, porque no es por nuestras fuerzas, no es en nuestro ánimo. A veces no tenemos ánimo, no tenemos fuerzas, y en esos momentos es donde tenemos que decidir seguir haciendo la obra del Señor, amén. Amén, así que los invito, vamos a hacer una oración. Gracias, Jesús, por este domingo. Háblanos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Llénanos, Señor, de tu fortaleza. Te pido, Señor, que me fortalezcas en medio de mi debilidad física, que sea tu presencia, Señor, trayendo fortaleza a mi cuerpo, Señor, y que tú seas hablando, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Su celular, ¿qué se le... Entonces, los invito el día jueves. ¿Quiénes vinieron el día jueves? Amén. Estuvimos hablando de la iglesia, de la primera iglesia que se habla en Apocalipsis 2, la carta que hace Jesús a las 7 iglesias. ¿Y cuál era la primera iglesia que hablamos el jueves? Éfeso. Bien, bien, estuvieron atentos. Hoy día vamos a seguir con la segunda iglesia. ¿Cuántos están animados de seguir con esta serie de las 7 iglesias? Y lo que Dios quiere, bueno, contaba un poquito que el apóstol Juan es el que escribe Apocalipsis, y el apóstol Juan estaba en este momento, ¿cierto? Él fue el único de los apóstoles que no murió martirizado, digamos. A este sí. Intentaron matar al apóstol Juan, incluso metiéndolo en un caldero, en un caldero ardiente, imagínense. Y aún así no se murió. Entonces lo único que encontraron para hacer fue, bueno, lo vamos a exiliar a este Juan, que es imposible matarlo, lo vamos a exiliar a la isla de Patmos. Y es ahí donde recibe la visión de Apocalipsis. Así que lo que hablábamos es esto que dice en Apocalipsis 4. Después de esto vi una puerta abierta en el cielo, y esa voz me decía: sube aquí, yo te mostraré las cosas que van a suceder. ¿Cuántos saben que cuando se quieren cerrar todas las puertas en la tierra, a Juan lo querían cerrar, cancelar, lo exiliaron a otra isla para que no predicara? Pero cuando ocurrió todo esto, una puerta se abrió en el cielo y le dijo: sube aquí, Juan, sube aquí. Amados, cuando todas las puertas en la tierra se comiencen a cerrar, Dios va a abrir una en el cielo. Dios va a abrir una mayor puerta en el cielo para su iglesia. Y en eso está nuestra confianza, amados, que más allá de lo natural que vemos en la tierra, es lo que vemos en el cielo. Nuestros ojos puestos en las cosas de arriba. Y es ahí donde Dios va a decir: sube aquí, iglesia, y yo te voy a mostrar. Amén. Entonces, ese es un poquito de la iglesia de Éfeso. Decíamos un resumen para los que no vinieron. Si está anotando, anote. Si no está anotando, anote. Por favor, porque nuestra mente es muy frágil y nuestra memoria, de verdad, como dice mi mamá, está en la punta del lápiz. Así que si tiene una libreta, si no la tiene, consígase para el próximo culto. No olvide traer su Biblia, su libreta. Usted viene a estudiar también acá a la casa del Señor. No venimos solo a sentarnos. Si fuéramos a la universidad o a la escuela, solo con sentarnos y escuchar, no se nos olvida la mitad de las cosas. Debemos ser intencionales en recordar las enseñanzas, en recordar la palabra de Dios. Amén. Entonces, el que no trajo hoy día se compromete a siempre traer libreta y lápiz. Sí, diga sí. Sí, comprométase. Amén. Entonces,
La iglesia de Éfeso era una iglesia, cierto, que hablábamos en resumen, que tenía buena teología, que era una iglesia increíble, que era constante. Pero ¿qué había pasado con esta iglesia? Había dejado su primer amor. Eso era lo que estudiamos el jueves. Y hoy día vamos a hablar de la segunda iglesia. Vamos a leer Apocalipsis 2, del 8 al 11. Abra ahí su Biblia. 2, del 8 al 11. Y vamos a ir leyendo. Dice así. No está la Biblia atrás. La voy a leer acá. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero ¿qué dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Jesús, te pedimos, Señor, revélanos tu palabra esta mañana. Señor, que este mensaje que es para la iglesia Esmirna, Señor, sabemos que no solo para esa iglesia en ese tiempo, sino que tu palabra está viva y es fresca y es eficaz. Y hoy día quieres hablarnos a través de este mensaje, Señor, que lo mejor que nos puede pasar hoy no es solo tener una linda reunión, sino que salir transformados, salir renovados, salir arrepentidos, Señor. Háblanos, Padre, ministranos, Espíritu Santo. Señor, y el que tenga oídos para oír, que oiga, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cambiar. Buenísimo. Entonces, a este lo siento como, es que este no tiene retorno, parece. Si le pueden dar un poquito, porque no lo escucho tanto yo. Buenísimo. Entonces, ¿cómo comienza esta carta? Comienza Jesús describiéndose, ¿cierto? Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Sí, ahí, póngame ahí la Biblia, por favor. Comienza describiéndose, y si nos damos cuenta, las 7 iglesias comienza Jesús describiéndose antes de darles el mensaje. Vamos a ir viendo, miren, busca ahí en su Biblia Apocalipsis 2. En Éfeso le dijo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En Pérgamo le dijo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. A Tiatira le dijo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. A Sardis le dijo, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A Filadelfia le dijo, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a la Odisea le dijo, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Poderoso, poderoso, diga, qué hermoso Jesús. Y aquí comienza describiéndose de manera diferente para todas las iglesias. ¿Y por qué será así? ¿Por qué no será que Jesús se describió de la misma forma para todas? ¿O por qué no se describió con todas estas características de una, sino que fue como separando características? ¿Por qué será? Les quiero dar 2 razones. La primera es porque si queremos tener una revelación de Cristo completamente, de todo lo que es Cristo, tenemos que ver en cada una de las partes de la iglesia. Se va a completar en cada una de las iglesias Cristo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la iglesia en Chile no es la única iglesia del mundo. Hay iglesias en Brasil, hay iglesias en Argentina, hay iglesias en Estados Unidos. Adonai no es la única iglesia de Chile tampoco.
Entonces Cristo se revela de distinta manera. Yo me acuerdo de haber ido a Brasil y de haber entendido, primera vez que viajaba fuera de Chile, y haber visto a los brasileros adorando. Ellos adoran de una manera totalmente fuerte, loca, digamos, muy apasionados. Ellos son por cultura muy apasionados. Entonces vemos que por la cultura de cada país, Dios se va a manifestar de una manera, porque Dios ama también como somos, como nuestras diferencias culturales. Entonces quiero decirle, como Dios se revela en Chile, no es lo mismo que Dios revela en Argentina, no es lo mismo que Dios mueve en Brasil, no es lo mismo que Dios mueve en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela. Son cosas distintas que Dios va haciendo en las naciones. Pero ¿cómo vamos a conocer la plenitud de Dios? En la unión de todas estas iglesias, en la gracia que tienen los brasileros para la pasión, el fuego, lo que tiene Argentina, ¿cierto? Esta historia de avivamiento, lo que tiene Chile, que es una unidad y una santidad muy marcada en la adoración. Es hermoso como Dios ha puesto un ADN especial en cada país. Yo ahora que estaba en Argentina, me decían, nosotros vemos que en Chile Dios está levantando una adoración pura, una adoración, un temor de Dios en la adoración, en la santidad en medio de la adoración. Y son cosas que a veces uno no se da cuenta porque uno está aquí, ¿cierto? Pero cuando uno va a otros países y te lo dicen, uno va viendo cómo Dios se manifiesta de formas distintas. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Entonces, para recibir la plenitud de Cristo debemos ver la plenitud de lo que Dios hace en todas las iglesias. Hay algo muy lindo, los pentecostales también, por ejemplo, son muy distintos quizás a nosotros. Los bautistas, los renovados, no sé qué, son gracias distintas, son formas distintas, pero Dios se quiere revelar de una manera diferente a cada iglesia. Y un segundo motivo es que Dios se revela respecto a las necesidades de cada iglesia. Si nos damos cuenta en todas las cartas que vamos a ir estudiando, ¿cierto? Hay una necesidad en cada iglesia. No a todas les va a decir lo mismo. Entonces, por eso se presenta de una manera distinta a cada iglesia. Por ejemplo, cuando vino Moisés, ¿cierto? Estamos leyendo la Biblia en un año y estamos en Éxodo, ¿cierto? Y Moisés tiene este encuentro en la zarza y la zarza no se consumía y todo eso que ocurrió. Vemos que cómo se le presentó cuando le dijo Moisés, ¿y en qué nombre voy a ir? Y le dijo, diles que van a ir en el nombre del Yo Soy. Ese fue un nombre que Dios se les presentó. Yo no sé cuál es la necesidad que tú tienes. Yo necesito una sanidad física. Entonces Dios se me va a presentar hoy día como este Jehová Rafa, el que sana. Si estás en una temporada de guerra, de tribulación, Dios se te va a presentar como Jehová Shalom. Él es la paz en medio de toda la guerra. Si necesitabas justicia, Dios hoy día se te puede presentar como Jehová Sidekenu. Él es nuestra justicia. Hay poder en el nombre de Jesús y en la plenitud de sus nombres. Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es todo. No solamente es una cosa, Él es una plenitud de cosas que debemos ir entendiendo y se nos tiene que ir revelando. Amén. Entonces se va a revelar a las iglesias conforme a su necesidad. Amén. Amén. Así que yo oro por eso, que cada uno de los que vino aquí con una necesidad específica esta mañana, Señor, revélate conforme a tu nombre, a tu forma, Señor. Manifiéstate, Jehová Rafa. Sana, Señor, sana, liberta, Señor. Jesús, ahora Jehová Shalom, trae paz a los abatidos, Señor, de espíritu. Señor, trae justicia. Señor, comienza, Señor, a hacer tu justicia, la del cielo, en el nombre tuyo. Amén. Entonces, ¿cómo le dijo Esmirna? Le dijo el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. O sea, aquí Jesús se presenta como un Jesús resucitado. Resucitado, porque es el que murió pero vivió. Y quiero que cierren sus ojos un momento y quiero que imaginemos algo para darles un ejemplo. Entonces cierren sus ojos y imaginen
que Jesús está entrando en este lugar y Él comienza a caminar por el pasillo y lo estás viendo a Jesús. Míralo un poco, mira los detalles de cómo es. Ahora abra sus ojos. ¿Y cómo es la imagen que viste? Quizás algunos lo vieron cargando una cruz, entrando cargando una cruz, sangrando. Quizás otros lo vieron con el pelo largo, ¿cierto? Cafecito, con una barbita, vestido de una túnica blanca. Pero quiero decirles que esa es una imagen de Jesús que podemos tener, ¿cierto? El Jesús de las películas. Pero no es la imagen completa de Jesús. Cuando pensamos en este Jesús, ¿cierto? El carpintero, el de la cruz, es el Jesús que era. Es el Jesús que estuvo aquí en esta tierra. Pero yo quiero hablarles de cómo es Jesús hoy. Cómo se presenta a las iglesias del Apocalipsis. ¿Cómo dice en Apocalipsis que es Jesús? ¿Se acuerdan? Dice que es uno semejante al Hijo del Hombre, que está sentado a la diestra de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego. ¿Alguno se lo imaginó así? Cabello blanco como nieve, tiene pies como bronce bruñido, de su boca sale una espada afilada y su voz es como estruendo de muchas aguas. ¿Alguien se lo imaginó así? Normalmente seguimos pensando en el Jesús carpintero de la cruz, ¿cierto? Que estuvo, pero quiero decirte, hoy Jesús no es así ya. Él murió y resucitó y fue totalmente transformado. Hoy en día tiene el cabello blanco, hoy en día tiene los ojos de fuego, hoy en día tiene todas estas cosas, su espada. Amén. Entonces, aquí a esta iglesia, quizás a muchos se les puede hacer extraña esta imagen de pelo blanco, de ojos de fuego. Pero quiero decirte eso, Dios ya no es más un nazareno, ya no es más un carpintero, ya no es más un hombre sufriendo en una cruz, ¿cierto? Nuestros hermanos católicos lo tienen en una cruz sangrando, ¿cierto? En las iglesias, pero Jesús ya no es ese. ¿Cuántos saben que Jesús ya no es ese? No es el que está crucificado en la cruz. El Dios, el Jesús que nosotros servimos, el Rey soberano de los cielos y de la tierra, es un Rey que está sentado a la diestra de Dios. Y ese es nuestro Jesús. Y Jesús se le está revelando aquí a esta iglesia. Y no digo que la cruz no es importante, la cruz es importante. Pero a veces valoricemos más la cruz que la resurrección. Y debemos ver que nuestra esperanza, dice 1 Corintios 15, 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más miserables de todos. Porque quiero decirles que nuestra esperanza no es solo para esta vida, nuestra esperanza es para la vida eterna. Es para la vida eterna, amados, y la verdad, quiero hacerles un ejemplo porque nuestra mente no ha sido renovada en algunas cosas. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, si vemos esta taza, les voy a preguntar, ¿esta taza es abstracta o concreta? Concreta. ¿Por qué es concreta? Porque se puede tocar, se ve, ¿cierto? Y esta taza... No, otra pregunta. Dijimos que la taza era concreta porque se ve, se toca, se puede sentir. ¿Y el Espíritu Santo es abstracto o concreto? Si usamos la lógica que dijimos recién de que se ve o no se ve, pensaríamos que el Espíritu Santo es abstracto. Estamos contaminados por el padrón, por la forma de pensar de este mundo, amados, y no por el padrón, no por la forma del reino de Dios. Este vaso, automáticamente tendríamos que decir, cierto, que el Espíritu Santo es abstracto, pero este vaso, ¿va a durar 1000 años? ¿5000 años? ¿Va a durar para siempre? No, ¿cierto? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Va a durar 1000 años? ¿Va a durar 5000 años? Va a durar para siempre. Amén.
Amados, debemos cambiar nuestra forma de pensar. Si pensamos que lo concreto es solo lo que vemos, la palabra de Dios nos dice que lo que vemos es temporal, pero las cosas del Espíritu son eternas. Y a veces cambiamos las cosas. Pensamos que lo que vemos es la realidad en la que vivimos y esta no es nuestra realidad. Esta es una parte, pero nosotros vivimos en una realidad mayor, que son las cosas del cielo, amén. Entonces entendemos cómo debemos ser renovados. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en Cristo? La resurrección, amados. Y por eso aquí dice, Jesús está pasando por medio de sus iglesias. Él conoce sus iglesias. ¿Cuántos saben que el conocer de Jesús no es nuestro conocer? Nosotros pensamos que, por ejemplo, ¿cuántos conocen Nueva York? Normalmente diríamos, sí, Nueva York, ¿cierto? Tiene estos edificios muy grandes, está en Estados Unidos. Pero, ¿quién realmente conoce Nueva York? El que ha ido a Nueva York, ¿cierto? Yo he ido a Nueva York, gracias al Señor por su gracia, fui a Nueva York. Es hermoso, ciudad, edificios. Uno sube a un edificio súper alto y ve toda la ciudad y un mirador hermoso. Una locura, las pantallas, está todo eso como lleno de luces que se ve en las películas. Entonces, si nos ponemos y nos sentamos a conversar nosotros, probablemente yo te voy a poder dar más detalles de Nueva York porque he ido que una persona que nunca ha ido. Y el conozco de Jesús, cuando dice yo conozco, es un conozco profundo, es eso. Es el conozco de alguien que experimentó, de alguien que ya estuvo allí, de alguien que ya pasó por eso. Entonces vamos a ir viendo cuando Jesús le dice, Esmirna, yo conozco tus aflicciones, yo conozco tus dolores. Jesús le está diciendo a Esmirna, yo sentí tus dolores, yo sentí aflicción, yo pasé por una cruz. Amados, nuestro Dios no es un Dios que nunca sintió lo que hemos sentido. Nuestro Dios es un Dios que dice la palabra, dejó su gloria, tomó forma de hombre, vino a esta tierra y sufrió una muerte por obediencia, una muerte injusta. Si has vivido injusticia, nuestro Dios vivió la peor de las injusticias. Entonces a veces como que lloramos y oramos al Señor como si Él no nos pudiera entender, siendo que Él ha vivido las mismas aflicciones y peor, amados. Entonces este mensaje yo le puse, conozco tus sufrimientos, porque eso es el mensaje central de lo que le dice a estas iglesias. Esmirna, yo conozco tus sufrimientos, yo conozco tus aflicciones. Yo sé lo que viviste. Él se vació de su gloria para sentir el dolor humano. No teniendo que hacerlo, Él lo hizo. ¿Por qué? Por amor a nosotros, amados, por amor a su iglesia. Y nuestra función ahora es solo responder a eso. A veces pensamos que Dios nos debe cosas por venir a servirle, por estar ofrendando, por estar diezmando, por ayunar. No, amados, Dios no nos debe nada. Este es un mensaje duro, pero es cierto, Dios no nos debe nada. Él ya dio todo por nosotros. Él ya pagó el precio. Él ya entregó su vida. Es ahora nosotros los que le debemos todo a Él, en salud, en enfermedad, en riqueza, en pobreza, en todo momento, en todo el tiempo. Debemos entregarle todo porque Él merece todo. Amados, si Él es digno, entonces Jesús no nos va a pedir pasar por algo que Él no haya pasado primero. Esta carta es fuerte. Estamos hablando de una iglesia que estaba siendo perseguida. Los estaban matando por creer en Jesús. Los estaban matando por decir que Jesús era su Dios. Amados, es algo fuerte. Y quiero entonces ir a 3 aspectos que Jesús conoce de nosotros como iglesia. Y el primero que hablábamos, Jesús conoce nuestros sufrimientos. Todos pasamos por sufrimientos. ¿Quién no estuvo ya toda una noche sin dormir?
por algún dolor de estómago, por alguna fiebre, por algún dolor de cabeza, algunos hospitalizados incluso. Dios conoce ese sufrimiento. ¿Quién no tuvo un dolor en el corazón por alguna mala experiencia, por una traición? Jesús también fue traicionado. Estábamos hablando un día y yo hablaba y le decía a esta persona, Jesús también fue traicionado. Si el Hijo de Dios fue traicionado, ¿qué nos espera a nosotros, amados? Si el Mesías, el perfecto, que no hizo nada malo, fue traicionado, fue cambiado, ¿qué nos espera a nosotros? Y a veces esperamos que a nosotros no nos va a pasar nada. Pero esa no es la promesa de la Biblia, amados. La Biblia dice que pasaremos por circunstancias, pasaremos por tribulaciones, pero Él va a estar con nosotros. Amén, esa es la promesa, amados. Amén. Y generalmente el sufrimiento es una de las razones por que las personas van a la iglesia. Muchas veces nos acercamos a Dios porque estamos mal, generalmente porque tenemos una enfermedad, porque tenemos una petición de oración, porque estamos pasando por algo, necesitamos ayuda espiritual, y es ahí donde nos alineamos, y es ahí donde oramos, y es ahí donde nos quebrantamos. Pero también debemos servirle cuando las cosas no las vemos aparentemente bien. Es en todo tiempo, amados. Y en esta carta, las cartas a las 7 iglesias eran para edificarlas, exhortarlas, incluso, claro, corregirlas. Pero diga, hay 2 iglesias que Jesús no les dijo ninguna crítica. ¿Cuáles son esas 2 iglesias? Esmirna, la que estamos leyendo, y Filadelfia. ¿Y saben qué tienen en común estas 2 iglesias? Que Jesús no les dijo, tengo algo contra ti. Que estas 2 iglesias eran iglesias perseguidas, eran iglesias que estaban siendo perseguidas por el gobierno, perseguidas en persecución, los querían matar, los querían apiedrar. Eran 2 iglesias que se mantuvieron fieles en medio de la persecución. Y esto es un mensaje poderoso, amados, porque quizás hoy día no entendemos este mensaje porque en Santiago de Chile no nos están persiguiendo por servir a Dios. Pero créanme que en China entienden este mensaje. Es un país que no se puede predicar, que no se puede tener Biblias. En Medio Oriente entienden este mensaje. Y amados, no esperemos a llegar al momento en que seamos perseguidos físicamente para entender este mensaje. Diga, quiero entender hoy este mensaje. Quiero ser fiel hoy. Hoy que el precio no es tan alto. A veces pensamos que el precio de hoy es alto, pero todavía no es tan alto, amados. Va a haber un día donde la iglesia va a ser realmente perseguida. Y es ahí donde se va a ver realmente qué está en nuestro corazón. Y entonces, dijimos que a esta iglesia no la critica, la anima. Pero mira la clase, miren el concepto de ánimo que tiene Jesús. Es distinto a nuestro concepto de ánimo. Cuando nosotros animamos a alguien le decimos, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no se desanime. Pero ¿qué le dice Jesús a estas iglesias? A esta iglesia le dice, vas a ser perseguida. Va a venir 10 días de tribulación, ten ánimo. Van a venir 10 días de tribulación, de persecución. El ánimo de Dios es distinto a nuestro ánimo. El ánimo humano es de acuerdo a las circunstancias. Pero el ánimo de Dios es algo que viene del Espíritu. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que a veces por alguna circunstancia no tienen fuerza, no tienen ánimo, pero de repente reciben una fortaleza del Espíritu y dicen, realmente esto no viene de mí, esto no viene de la tierra, esto viene de lo sobrenatural de Dios. Y es este mensaje que le dice a estas iglesias. Entonces, el ánimo, y quiero darles un ejemplo de esto también con Pedro. ¿Se acuerdan cuando está Jesús hablando a Pedro y le pregunta, bueno, ¿y quiénes dicen que yo soy? Y Pedro le dice, no, dicen que tú eres el Cristo. Y ahí Jesús dice, wow, ya, Pedro lo recibió la revelación, le puedo entregar entonces ahora lo que va a venir. Pedro, van a ser perseguidos, Pedro, me van a matar, Pedro, va a venir esto. ¿Y Pedro qué le dice? No, Jesús, que no te pase eso.
Jesús lo anima naturalmente, Pedro lo anima naturalmente a Jesús. No, Jesús, que no te pase eso. No, Jesús, no, todo va a estar bien. ¿Y qué le dice Jesús al ánimo de Pedro? Apártate de mí, Satanás. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Por qué? Porque Pedro no estaba entendiendo el plan de Dios. Y en el plan de Dios, amados, hay sufrimiento. En el plan de Dios hay situaciones difíciles. Yo quiero contarte algo distinto, pero no. Si te contara otra cosa, no sería el evangelio que seguimos en la Biblia. Porque nuestro Rey murió crucificado, pero resucitó. Porque sabemos que la muerte no es el final. No es el final. Y amados, esto nos tiene que llevar a tener una fe más viva que lo natural. Que es una fe que sobrevive a toda circunstancia. Esto es lo que le dice a esta iglesia. Sean fieles hasta la muerte. Sean fieles hasta la muerte. Recién cantábamos: por siempre te serviré hasta que no quede más aliento en mí. Por siempre, pasando todo, hasta que ya no tengamos aliento, hasta que Él venga por nosotros. Y es ese aliento. A veces queremos el consuelo natural. Queremos que Dios nos consuele con el consuelo natural. Todo va a estar bien, hijita, tranquila. Y a veces no, a veces Dios te tiene que decir: hija, necesitas pasar por este proceso. Hijo, necesitas esta prueba, porque esto te va a alinear, porque saben, el propósito de Cristo y del Evangelio no es la comodidad, no es que estemos cómodos, es que Cristo se ha formado en nosotros. Y para que eso pase, es en medio de muchas cosas, en medio de muchas pruebas, en medio de muchas situaciones. Los hijos de Dios también nos enfermamos, también vivimos crisis económicas, también vivimos decepciones, traiciones. Y a veces pensamos como: ¿pero por qué, Señor? Porque Cristo tiene que ser formado en nosotros, amados. Su carácter en nosotros. Entonces dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. ¿Y cómo venció al mundo? Muriendo. En lo natural, que Él haya sido muerto, ¿era una victoria? Para lo natural, los que miraron eso, no fue una victoria. Pero para los que entendieron lo que ocurrió después, que resucitó, es la victoria más grande de todos los tiempos. Es la victoria por la que 2025 años después estamos cantando todos los días. Él es nuestro Rey que resucitó, que está sentado a la diestra del trono, glorioso. Oh, Jesús. Entonces, amados, si creemos que solo lo visible es lo concreto, como este vaso, ¿cómo vamos a entregar nuestra vida? Si creemos que esto es realmente lo importante, lo que vemos. Amados, debemos dejar de construir solo en lo visible y comenzar a construir en lo invisible, en lo eterno. Dice la palabra: hagan sus tesoros en las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Por qué seguimos persiguiendo día a día solo lo de esta tierra? No digo que esté mal trabajar. Es necesario trabajar, es necesario, y Dios bendice los trabajos y Dios ama que entreguemos nuestra vida también en esos ámbitos, por las familias, por lo que Dios quiere hacer, porque es allí donde vamos a impactar también el mundo. Es en tus trabajos, en la universidad, en los colegios, donde vamos a impactar, vamos a ser embajadores de su reino. Pero aunque estés en lugares de Babilonia, digamos como David, lo importante es que tu corazón no se contamine. Lo importante es que en los lugares que estés lleves el reino de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Dios permite entonces que pasemos por tribulaciones? ¿Por qué, si Dios amaba tanto a esta iglesia, no le dijo: no vas a pasar por más tribulaciones, Esmirna, tranquila? ¿Por qué no le dijo eso? Porque hay algo que se forma en nosotros en medio de las tribulaciones, amados. No podemos tener una vida profunda con Dios si no pasamos por tribulaciones. Hace poco en Argentina llegamos el primer culto con Connie y habían 42 grados, hermanos. Qué bendición. Así que diga: qué rico este clima, qué rico, disfrútelo, porque 42 grados era como el infierno mismo. Así que el Señor nos cubrió. Estamos en la iglesia. ¿Y saben qué fue lo más hermoso de ese culto con 42 grados? Que el pastor predicó no 1 hora, no 2,
3 horas. 3 horas, amados. Si me están viendo de Argentina, los amamos. Y 3 horas, amados, con un calor terrible. Tremendo. Yo pensaba, hay iglesias, amados, que no quedan a 30 minutos de tu casa, que no quedan a 1 hora. En Nepal, las personas para ir a una iglesia tienen que caminar por lo menos 2 días. 2 días. Y las predicaciones tienen que durar mínimo 5 horas para que valga la pena ese viaje, digamos. Amados, debemos cambiar nuestro chip, nuestra mente, agradecer al Señor. Somos tan privilegiados y no nos damos cuenta. No lo entendemos. 3 horas de predicación y volviendo, este pastor tenía un don de ciencia muy fuerte, amados, una cosa muy loca. Se sabía los nombres de las personas, el Espíritu Santo se los revelaba, muchas cosas, del primo, de la tía, del sobrino que estaba en otro país, cosas así muy fuertes. Y claro, él contando su testimonio, este hombre de Dios que tenía dones espirituales muy hermosos, este hombre de Dios no tuvo una vida fácil, estuvo en la cárcel 20 años. Fue un hombre que se murió, su esposa y su hijo, sus 2 hijos pequeños se murieron atropellados en un tren. Amados, a veces queremos ciertos dones, unciones que tienen ciertas personas, hombres y mujeres de Dios, pero no tuvieron una vida fácil. Nadie ha tenido una vida fácil, amados, aún los más usados, los más ungidos, todos han tenido que pasar por procesos difíciles y dificilísimos, terribles. Porque a veces pensamos que nosotros no vamos a pasar por nada. Si Jesús los pasó. Entonces, hermanos, el objetivo de los procesos, es importante saber que el objetivo de los procesos es que Cristo sea formado en nosotros. Si Cristo no se está formando en nosotros, entonces ¿de qué valen los procesos? Les cuento un proceso reciente. Es una tontera, pero Dios ministró mucho mi corazón en Argentina. Antes de irme a Argentina, me fui a hacer una depilación y fue aquí en las axilas y la señora, sí, las mujeres nos depilamos en las axilas, para los que no sabían. No, si nos salen bellos también. Y fui donde la señora y la señora me quemó, o sea, literalmente salí de ese lugar con mi piel quemada, roja, los brazos, todo rojo, moreteada, tenía moretones por todo el brazo, no pude dormir en toda la noche, tuve que dormir con los brazos así, hacía un calor terrible, no me podía mover y yo solo pensaba, ay Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y bueno, al día siguiente fui y hablé con la señora como una buena cristiana. Y yo soy muy tímida, la verdad, en estas cosas de ir a reclamar y eso, pero tenía tanto enojo que fui y le dije, mire, agradezca que yo soy cristiana. Así partí. Y fui con Liz y Liz estaba. Y yo, agradezca que somos cristianas. Yo creyéndome la maja de Dios Santa Inmaculada. Agradezca que somos cristianas porque yo podría demandarla, porque a mí me dolió la noche todo y mi mamá me tuvo que comprar una crema súper cara y yo quiero que me devuelva el dinero. Y bueno, yo le reclamé todo a la señora y la señora me dijo, bueno, no me pidió perdón, la verdad, y eso me molestó más, me enojó más porque no le importó, la verdad. Me dijo, no, bueno, para todo hay una primera vez. Y yo, gracias. Entonces podría sentir mi enojo. Yo estaba tan enojada, Señor. Ya me fui de ahí mal, molesta. Y bueno, me fui a Argentina, justo fue antes de ir a Argentina. Y me fui mal a Argentina, todos los días que me tenía que echar las cremitas para que se me fuera cicatrizando, porque tenía ya la piel así como piel quemada, les prometo. Y tengo fotos, no las voy a mostrar porque son feitas, pero imagínenselo. Y echándome las cremas y me dolía tanto. Y en eso el Señor comenzó allá a ministrarme y me dijo en un momento, perdona a la señora. Y yo, pero Señor, si yo la perdoné, por eso yo le fui a decir que yo no la iba a demandar. Yo le dije que yo era una hija de Dios y yo no la iba a demandar. Otra persona lo hubiera demandado, le hubiera dicho garabato. Yo fui a
a decirle que no le iba a hacer nada. Y Dios me dijo, no la has perdonado. Porque cada momento que yo me ponía cremita y que yo me bajaba los brazos y me dolía, en mi corazón yo no bendecía a esa señora. Lo menos que yo hacía era bendecirla. Y lo menos que yo hacía era desearle un bien. Y es en esas cosas que uno se da, en esas pequeñas cositas, amados, que tenemos que darnos cuenta de la naturalidad de nuestro corazón. Hay una naturaleza que quiere justicia, hay una naturaleza que le cuesta perdonar, que le cuesta amar al que te hace el bien, el mal, a devolver bien con el que te hace mal. Y yo dije, ay Señor, ya, perdono a la señora, la bendigo, la suelto, que le vaya bien en su negocio, porque hasta pensé que nunca más vaya nadie, Señor. Por amor a las personas también, para que no se quemen. Pero no, o sea, que le vaya bien, Señor. Y en eso, amados, al día siguiente de eso, mi axila que tenía lleno de como cositas por la piel quemada, amaneció totalmente lisa. No tengo nada, ningún rastro de quemadura. ¿Por qué es eso? Porque el Señor quería probar, estaba tratando algo en mi corazón y produjo un milagro a través de soltar perdón. Cada proceso, hermano, nos tiene que enseñar algo. Sean cosas cotidianas, sean cosas pequeñas como esto, una mala experiencia en un lugar, que fuiste a un restaurante y te salió una virutilla en la comida, qué sé yo, cosas que nos han pasado en la vida. Todo debemos ser formados, debemos responder como Jesús lo haría. Y nos cuesta tanto, amados, pero miren, fue cuando la perdoné que Dios pudo sanar mi axila de esa quemadura. Fue cuando yo la perdoné que recibí un milagro. Reciba esa llave. Quizás estás pasando por algo y Dios quiere que perdones. Dios quiere que sueltes. Dios quiere que abres tu corazón y digas, suelto el daño que me hicieron esas personas. Quizás por eso estás viviendo cierta situación. No es que Dios provocó eso, sino que Dios permite que cosas así a veces sucedan, pero para trabajar en nuestro corazón. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Y Dios quiere que tengamos un corazón perdonador, hermanos. Esto nos libera a nosotros. La señora siguió haciendo su vida normal. Era yo la que tenía el dolor. Era yo la que me dolía subir y bajar los brazos. Era yo la que no podía dormir. Y fui yo la que fui sanada cuando la perdoné. Entendamos esta revelación, entendamos estas llaves. Entonces, nuestro Dios es más concreto que todo, es más concreto que este piso que estamos pisando, es más concreto que todo lo que vemos. A veces no lo vivimos así. Entonces, cuando es necesario, decíamos, que pasemos entonces por procesos, porque nos van a llevar más profundo en Él. Fue necesario que Pedro saliera de la barca, ¿cierto? Y caminara sobre el mar para que viera que había algo más profundo, había algo más sobrenatural. Y con Dios es así siempre, amados, en todos los procesos. Él no nos va a mostrar todo el camino, Él nos va a mostrar un poquito, nos va a decir, ven, da ese paso de fe, y nosotros vamos a dar un pasito. Y luego nos va a decir otra cosa como, haz esto, y vamos a dar otro pasito. Y ahí Él va a ir colocando el suelo por el que vamos a caminar, pero no nos muestra todo el camino. Cuando yo me fui a Estados Unidos el primer año, yo no sabía todas las bendiciones que Dios me iba a entregar, ¿cierto? Lo sabía en mi corazón, pero no tenía un cheque en blanco que decía, va a estar todo pagado, no vas a tener, te voy a dar un auto. Nada de eso yo lo sabía realmente, solo tenía palabras en mi corazón. ¿Cuántos tienen palabras que Dios les ha entregado en sus corazones y todavía quizás no las ves? Quizás todavía hay promesas que no has visto en cumplimiento aún con tu familia, con cosas que el Señor ha hablado en lo íntimo a tu corazón. Quizás aún no las has visto, pero va a llegar un día, amados, donde vamos a poder ver. Y nuestro caminar con Dios tiene que ser ese, caminar sin ver. Dice la palabra, bienaventurados los que creyeron aún no viendo. Bienaventurados los que creyeron y no vieron. Esa es la bienaventuranza. Es caminar sin ver, es en la fe, es la certeza de lo que se espera, pero con una convicción incluso cuando no vemos.
Amén. Entonces le dice a esta iglesia, no temas en nada de lo que vas a padecer. ¿Vamos a padecer por cosas? Sí. Pero dice su palabra que toda pequeña tribulación es momentánea y no se compara, amados, con el mayor y eterno peso de gloria que Dios nos va a entregar y que se nos va a revelar en medio de ese proceso. Lo que Dios le estaba diciendo a Esmirna era eso. Esmirna, vas a pasar por 10 días de tribulación, pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te entregaré la corona de la vida. Amados, es eso lo que debemos aprender a vivir. Es estar con Jesús en medio de eso. Le dice, el diablo echará a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación. Pero esa tribulación no es para siempre. Amados, la tribulación no es para siempre. Hay procesos. Toda la vida quizás vamos a vivir procesos, pero no son eternos. Va a haber un día donde Él enjugará toda lágrima, donde no va a haber llanto, no va a haber dolor. Y para ese día vivimos, amados, porque Él venció por nosotros para que caminemos en esa vida eterna. Número 2, dije, Jesús conoce nuestros sufrimientos. Número 2, Jesús conoce nuestra pobreza. Miren lo que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Entonces, Esmirna es una ciudad que aún existe, por si acaso. Esmirna está en Turquía, aún existe, pueden visitarla, un pasaje a Turquía. Y es una ciudad que era tan rica, era tan millonaria, que en esa época ya tenía calles pavimentadas. Imagínense, una ciudad moderna. Y era la ciudad favorita de un emperador llamado Domiciano. Y él se creía Dios, estaba bien loco y se creía Dios. Y él tenía altares, tenía estatuas en Esmirna. Incluso tenía ahí un templo donde mató a 1000 cristianos de una porque no se arrodillaron delante de él. Entonces esta iglesia estaba en una ciudad privilegiada, estaba en un lugar donde tenían dinero. Era una ciudad rica, pero con una iglesia pobre. Y podemos pensar, ¿será lo mismo la pobreza nuestra que la pobreza que Dios habla? Le dijo, yo sé que eres pobre, pero eres rica. Y a la Odisea, ¿se acuerdan de la Odisea? Otra iglesia que le va a hablar de después, es la última. Dice, ella decía de sí misma, yo soy rica. Y Dios le dice, no, tú eres pobre, tú estás ciega. ¿Por qué? ¿Por qué si los que nosotros decimos son ricos, Dios dice son pobres? ¿Y por qué los que nosotros decimos son pobres, Dios dice son ricos? Porque Dios no estaba hablando de lo que tenían, sino la riqueza espiritual es como Jesús te ve y no lo que tú tienes. No es la cuenta de tu banco lo que te hace rico en el reino de Dios. Es las riquezas que están generando en el reino de los cielos, amados. Dejemos de perseguir solo riquezas en esta tierra, porque es eso lo que realmente cuenta, amados. Entonces no es la misma definición. Quizás pensamos que una iglesia rica es una iglesia que tiene miles de miembros, que tiene pantallas LED por todos los lados, que tiene, demasiadas cosas, digamos. Pero la iglesia rica para Dios es la iglesia que tiene riqueza en el cielo. Esta iglesia Esmirna era una iglesia rica. ¿Saben por qué? Porque fueron fieles hasta la muerte. Eso la hacía una iglesia rica. No que tenían pantallas LED, no que traían a predicadores famosos, no que eran 100,000 miembros. Era una iglesia rica porque fue fiel hasta la muerte. Y eso nos tiene que hablar mucho, amados. Y lo último, entonces, Jesús le promete una corona a esta iglesia. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y les quiero contar que en ese tiempo Esmirna tenía un gimnasio de atletismo muy famoso, y a los ganadores, que eran los mejores, les daban unas coronas de reconocimiento. Eso, en vez de medallas les daban coronas, y era el mayor reconocimiento público que podían darles, esas coronas. Pero
lo que está aquí diciendo el Señor. Está hablándoles de acuerdo a algo que ellos entendían. Por eso es importante leer los contextos, entender los contextos. Les estaba diciendo, yo les prometo una corona superior a las que estos deportistas ganan, a las que los famosos. Hoy en día vemos gente famosa, ¿cierto?, que tiene coronas. Los reyes naturales, ¿cierto?, tienen coronas. La gente que tiene dinero quizás piensa que tiene coronas porque tiene fama, tiene reconocimiento, pero realmente son pobres. Porque si no tienen a Dios, no tienen nada. Esa es nuestra riqueza, amados. Por eso debemos ser fieles hasta la muerte. Y Él nos va a dar la corona de la vida. Es esa corona de la vida eterna. Es esa nuestra esperanza. Esa es la resurrección de Jesús que está nuestra esperanza. Amén. Amén. Vamos a orar. Pónganse en pie. Vamos a orar por esto y el que tenga oídos para oír, que oiga. Sé que varios están durmiendo, yo ya los identifiqué. Después los perdonaré como a la señora de la depilación. Pero no importa. El que tenga oídos para oír, que oiga. Está grabado igual, así que lo puede volver a ver. Porque el Señor quiere hablar algo. No se lo pierda, no se pierda lo que Dios quiere hablar hoy. Gracias, Jesús. Si pueden subir los chicos de la adoración, no sé si está Israel por ahí. Vamos a orar por este mensaje y pedirle al Señor ser fieles, amados. Es una característica muy difícil de encontrar hoy en día, fidelidad. Fidelidad no hay casi. Fidelidad, necesitamos aprender a caminar en fidelidad, amados. Fidelidad a Dios. Fidelidad a Él, a su palabra, a sus promesas, a lo que Él habla. Fidelidad en medio del proceso, permanecer. Juan 10 nos habla, permanece. El que permanece en mí, yo permanezco en Él, llevará mucho fruto. Permanezcamos. ¿Cuál es su objetivo este año? Yo les doy un objetivo, permanezca. Permanezca, sea fiel al Señor, sea fiel hasta lo último de sus días. Hasta que ya no quede aliento en nosotros, hasta que ya no tengamos fuerza, seamos fieles, fieles hasta la muerte. Es Él es la razón. Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, Señor, como le hablaste a la iglesia de la Esmirna y le dijiste que tú conocías sus sufrimientos, tú conocías su situación, tú conocías su padecimiento. Señor, hoy día entendemos que el conocer tuyo es un conocer que no va solamente de saber, sino que tú viviste, experimentaste dolor, tú experimentaste traición, tú experimentaste, Señor, tú fuiste vendido también incluso. Señor, hoy día te pedimos que el carácter de Cristo, que tu carácter sea formado en nosotros en medio del proceso. Señor, que en medio de lo que estemos viviendo, venga, Señor, tu presencia, Señor, y nos dé fortaleza. Yo no sé qué proceso estás viviendo, pero te digo, el fiel y verdadero está contigo. El que abre y nadie cierra está contigo. El alfa y la omega está contigo. Quizás todos te pueden abandonar, pero hay uno que nunca, Él prometió y Él no miente. Dice, pasarás por aflicciones, pero yo he vencido este mundo y he vencido las cosas de esta tierra, dijo Jesús. Y Dios está esperando una iglesia como la Esmirna. Dios está esperando una iglesia preparada. Una iglesia, Señor, que no tiene miedo, Señor. Una iglesia que camina en fortaleza. Una iglesia que no le importa si el culto y la predicación duran 3 horas, 4, 5 horas. Porque está tan enamorada de ti, Señor, que no se cansa, Señor, de recibir de tu presencia. Hoy día te pedimos, Rey, revélate como te revelaste a esta iglesia. Revélate, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad. Si necesitabas sanidad ahora, Señor, en el nombre de Jesús, revélate Jehová, Rafa, revélate, Señor. Comenzamos, Señor, a adorarte por quien tú eres, Señor. Porque tú te revelaste a estas 7 iglesias de manera distinta, para que conozcamos la plenitud de tu nombre, para que conozcamos la plenitud de quien tú eres, Señor. Oh, Rafa, manifiéstate, Señor. Elohim, Señor, oh, Rabashe, queremos ser Señor, ya te adoramos. Oh, tú te sentías pobre, pero eres rico. ¿Sabes por qué? Porque tu pobreza no es tu cuenta bancaria, tu riqueza no es tu cuenta bancaria, está en el reino de los
permanecer. Haznos fieles. Oh, Rababaserere, hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Y hoy día quiero decirte, Dios, esta fue una palabra para que sientas ánimo. Quizás el ánimo de esta tierra, como hablábamos, era todo va a estar bien. Pero el ánimo del cielo es, aunque todo esté mal, todo te va a ayudar a bien. ¿Cuántos saben eso? Aunque todo vaya mal, todo te va a ayudar a bien. Romanos 8:28, que a los que aman